Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy en la Mañanera del Pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum dio respuesta a las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump, pues luego de que llegó al poder el día de ayer. Y bueno, pues son órdenes, decretos que están causando mucha expectativa, pues por los daños y las repercusiones que van a tener en México. La presidenta pidió tener calma y cabeza fría ante estas órdenes ejecutivas y pidió revisarlas bien, analizarlas para pues saber exactamente cuál es el contenido de ellas, porque pues dijo muchas de estas órdenes ejecutivas pues no son nuevas o ya se han efectuado en el mandato anterior de Donald Trump o ya existían algunas de ellas. Siempre con la cabeza fría, y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y dio respuesta en 4 puntos a las amenazas de Donald Trump. Primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. De las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó 5 por lo menos que tienen que ver con México y sobre todo con la emergencia, con la declaratoria de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos, que es la frontera norte de México. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Sobre el regreso del programa Quédate en México, que ya pues lo había declarado Donald Trump en su primer mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum pues explicó los riesgos de pues hacer este tipo de políticas, porque es una política a todas luces unilateral. Lo segundo,
La declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México, eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces, es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Sobre el decreto para cambiar Golfo de México por Golfo de América, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que bueno, pues hay que ver que Golfo de América será para la parte territorial de Estados Unidos, es decir, para el Golfo de México que está en la parte de Florida, y bueno, ya es este estado el que ha denominado Golfo de América justamente a esta parte del Golfo de México, pero que está del lado de Estados Unidos. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Uno de los decretos que más ha causado pues escozor de Donald Trump pues es que llamó a los cárteles de la droga terroristas, y bueno, pues con eso tiene un permiso para actuar, porque acuérdense que Estados Unidos ha actuado en nombre del terrorismo y ha intervenido en muchos países. Y bueno, pues esto la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que nunca había ocurrido, pero que pues se mantendrá el diálogo y el respeto, porque pues cada quien puede ver por sus cárteles de la droga, pero pues en cada quien en su territorio, porque como hay cárteles de la droga aquí en México, también hay cárteles de la droga en Estados Unidos. Y bueno, pues todos quisiéramos que esto fuera así y que Estados Unidos pues no interviniera a una nación libre y soberana como es México, pues en aras del terrorismo como lo ha hecho en otros lares del mundo. 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso que planteamos nosotros,
El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, que lo hemos dicho aquí otras veces, que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales, que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y pues también Donald Trump firmó otro decreto que tiene que ver con el 25% de cobro de aranceles a México y Canadá, y que esto entrará en vigor a partir del mes de febrero. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firman está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que ya menciona el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional, evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante, y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. En la mañanera del pueblo se reiteró, al igual que ayer, pues toda la ayuda que se le va a dar a todos los paisanos ilegales que sean deportados y que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, y bueno, pues que de alguna forma ellos puedan tener acceso a seguridad social, a comida, a muchas otras cosas. Y también pues se recordó todo el apoyo que en Estados Unidos pueden recibir nuestros connacionales para apoyos legales y demás a través de la red de consulados. ¿Cómo vamos y estamos atendiendo a nuestros paisanos y a nuestras paisanas? Pues con la red consular más grande que existe en un país, en cualquier parte del mundo, que es la red consular de México en los Estados Unidos. Tenemos un call center, un centro de información y asistencia, el CIAM, que tiene una línea directa que está funcionando 24/7 y una aplicación que ya pueden bajar en el sistema Android que permite que conozcan de manera muy didáctica, muy clara cuáles son sus derechos, cuáles son los contactos que cada uno preselecciona para que en un momento dado se les pueda notificar, y dónde está su consulado más cercano. Todo esto activado a través de un botón de contacto que quiero subrayar,
solamente funciona en los Estados Unidos. Son 3 componentes de la estrategia de recepción digna. Una, la que ya se refirió el canciller, que es la asistencia y protección consular. 2, la recepción y el apoyo, que consiste en que los 6 estados fronterizos se están estableciendo ya centros de atención. También en el número 3 vemos la reintegración, donde se atenderán las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales y se ofertará empleo y la incorporación a programas de bienestar. ¿Cuáles son los puntos oficiales de repatriación? Aquí los vemos, es donde comúnmente se da el retorno de mexicanos por estos 11 puntos establecidos en los acuerdos locales de repatriación. El IMSS afiliará a personas repatriadas y a su núcleo familiar. También, muy importante, el trabajo de la Secretaría de Bienestar con los programas de bienestar que estarán a disposición de mexicanas y mexicanos repatriados. La tarjeta de bienestar paisano, esta tarjeta donde se entregará una transferencia monetaria de 2,000 pesos a personas mexicanas repatriadas para cubrir sus gastos de traslado a sus comunidades de origen. Calma y cabeza fría pide la presidenta de México a todo el país ante un Donald Trump que, ha cumplido su promesa de llegar a la presidencia y ejercer el poder de inmediato y firmar alrededor de 26 decretos presidenciales que no necesitan necesariamente del Congreso, que pasan en fast track. Porque otros que tenía también pensado firmar, no solo para México, sino para todo el mundo, pues esos tendrán que pasar por el Congreso. Lo que sí es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido al canciller Juan Ramón de la Fuente a que una vez establecido el diálogo con nuestros interlocutores de Estados Unidos, el diálogo entre México y Estados Unidos, que se mantenga una posición firme de México como un país libre y soberano y con una relación de igualdad. Esto ha sido en la Mañanera del Pueblo lo más relevante. Soy Bertalicia Galindo. Nos vemos en la próxima entrega.